www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden todos bien. Bueno, son tiempos de nuevos paradigmas, de nuevos conceptos y lógicamente de nuevos desafíos. Podríamos asegurar que, como pocas veces en la historia, hoy más que nunca es preciso no quedarse atrás en estas cuestiones. En este sentido, hay dos conceptos que cada día cobran más relevancia en nuestra actualidad. Podemos hablar de, por un lado, transhumanismo y por otra parte podemos hablar de psicopatía. Eh, en este sentido podríamos decir que el 90% de la gente va a pensar que uno está hablando en chino mandarín, pero realmente se trata de cuestiones bien actuales y que, repito, es preciso interiorizarse al respecto. Por eso no es menor que nada más y nada menos que la Universidad Abierta Interamericana, aquí en la ciudad de Rosario, está dictando una diplomatura en psicopatía y transhumanismo, precisamente. Los docentes a cargo son Felipe Botalla, de España, Lucas Carena, de Argentina, el director de la cátedra, Pablo Dávoli, de Argentina, tenemos a Javier Nicolás, de España, y también tenemos a Giofiani Peirano, de Perú. Como vemos, hay un esfuerzo superlativo para traer a la claridad estas dos nociones tan novedosas y tan singulares. Y repito nuevamente, es preciso que no nos quedemos atrás en esto. Bien, en esta ocasión voy a tener una amena charla con mi amigo, el doctor Pablo Dávoli. Para los que no lo conocen, Pablo Dávoli es un abogado argentino de 48 años, es profesor universitario titulado, hace más de 20 años viene dando clases en distintas casas de altos estudios, ha dictado y en algunos casos aún dicta clases de ciencia política, filosofía del derecho, derecho político, sociología del derecho, derecho constitucional. Aprovechemos esto, por favor, porque estamos con un bocho. En distintos momentos también se ha desempeñado nada menos que como asesor jurídico en diversos organismos públicos de máxima jerarquía institucional. Además, el doctor Dávoli es autor de decenas de artículos académicos y varios libros. Eh, Desde 2014 conduce junto a Lucas Carena el programa denominado La Brújula, un programa que yo seguía atentamente. Actualmente, además, se emite por los canales de YouTube, un canal que se llama Conclusión TV y el otro que se llama el canal propio de Dávoli y Carena, La Brújula. Así lo pueden buscar en YouTube, con este mismo nombre. Bueno, empecemos. ¿Cómo estás, querido amigo Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, David? Muchas gracias por la invitación. Lo dije en privado, lo reitero y quiero reiterarlo en público. Buenas noches para vos, para todo tu público, que sé que es un público nutrido, es un público de gente despierta. Y quiero que sepas que amén de la relación personal que tenemos una amistad. Más allá del aprecio personal, quiero decirte que para mí es un gusto estar en tu medio porque valoro muchísimo, tenemos algunos puntos de coincidencia, muchísimos, tenemos otros de disidencia, muy respetuosas esas disidencias, Claro. pero valoro muchísimo tu actividad intelectual y periodística, no solo por la calidad, sino que además por cómo te has jugado. Conozco de cerca ciertas vicisitudes por las que has tenido que atravesar recientemente, cuando digo recientemente, hablo en términos de años, pero bueno, recientemente, y esto lo quiero poner en valor, lo quiero poner de manifiesto frente a tu propio público. Así que te agradezco muchísimo la invitación en este espacio. Gracias, realmente, Pablo, muy considerado de tu parte.
La otra vez, cuando me llegó la invitación para integrar esta diplomatura en, repito, psicopolítica y transhumanismo, me entusiasmé, estaba con un amigo. Qué bueno, digo, qué interesante. Interesado, mi amigo me dice, ¿qué cosa? Y yo le digo, mira, van a dar una diplomatura en psicopolítica y transhumanismo. Me miró como si estuviera hablando en chino mandarín. Es preciso traer a un lenguaje profano estos dos conceptos. Y me gustaría que empecemos por lo que a mí en lo particular ahora más me interesa. ¿Cómo podríamos, Pablo, explicar llanamente qué es el transhumanismo y por qué es vital saber de qué estamos hablando? Sí, es cierto, genera cierta perplejidad, ¿no? Y a veces pasa eso de ponerle palabras difíciles a fenómenos que en definitiva, en mayor o en menor medida, son conocidos por todos, o por la gran mayoría. Pero ciertamente que aquí hay ya una expresión más técnica, una denominación más técnica, y hay, digamos, un intento de, digamos, de comprensión profunda. Por psicopolítica, a grandes rasgos, y también atendiendo a tu pedido, que me parece más que razonable, por psicopolítica podemos entender básicamente el arte de la manipulación de opiniones, emociones, sentimientos, pulsiones instintivas y finalmente estados de ánimo, actitudes, reacciones, eventualmente el comportamiento de un grupo humano. O sea, básicamente es el arte de la manipulación. El arte de la manipulación, como su propia palabra lo indica, psicológica, más allá de que esto de psicológico, desde luego, tiene toda una multiplicidad de frentes o de costados, digamos, desde los cuales se puede, o a través de los cuales se puede abordar o se puede realizar llevar adelante esta técnica de control y de manipulación. Y en cuanto al transhumanismo, es una corriente cultural, más que nada ideológica, que ya tiene varias décadas, aunque en las últimas décadas o en los últimos tiempos ha cobrado mucho más vigor y mucha más difusión, pero concretamente de lo que se intenta es de una supuesta, y esta palabra es clave, una supuesta mejora de la condición humana, de lo que somos en tantos seres humanos, supuesta mejora, a través de, digamos, la manipulación tecnológica del cuerpo. Básicamente la incorporación o la aplicación de determinadas tecnologías a nuestro propio cuerpo. Se trate de ingeniería genética, nanorobótica, etcétera. La interfase con computadoras, es decir, con ordenadores informáticos, básicamente todo un arsenal tecnológico que vendría de algún modo no solo a ser utilizado por el hombre o no solo vendría, digamos, a incorporarse en nuestra cotidianeidad, sino que la idea sería incorporarlo en el sentido literal, ¿no? De meterlo en nuestro cuerpo y pasar a formar parte del mismo, o al revés, que ese arsenal tecnológico pase a formar parte de nosotros mismos, pero llevándonos incluso a una suerte de, a ver, insisto, siempre desde el supuesto ideológico del transhumanismo, nos Sí. conduciría a una suerte de condición pretendidamente superior. Y esto da lugar a lo que se conoce como posthumanismo, ¿no? Al menos en cierto sentido de la expresión. Pero a grandes rasgos esa sería la definición. Por eso te digo, y sobre todo hablando de psicopolítica, sobre todo en lo que a la psicopolítica, digamos, refiere, que no se trata en el fondo de algo nuevo o de algo que el público en mayor o menor medida no conozca. Lo que sí vamos a intentar es una comprensión profunda, una comprensión científica, un conocimiento científico al respecto, y bueno, lógicamente eso siempre involucra las palabras técnicas, digamos, la terminología técnica correspondiente. Entendido. Mencionaste la tecnología supuestamente al servicio de una mejora humana de las relaciones humanas. ¿Cómo podríamos hoy identificar de qué estamos hablando? ¿Cuáles son esas tecnologías que se proponen para tecnologías y técnicas que se proponen para, en teoría, mejorar las capacidades del ser humano? Y te pregunto, ¿ya hay algo que se haya demostrado en este sentido?
Mira, el transhumanismo está, la pregunta tiene dos partes, ¿no? Y ambas Sí, son interesantísimas. En cuanto a los objetivos, o si se quiere, en cuanto a qué consiste esa supuesta mejora, fíjate que responde un paradigma eminentemente, por un lado, individualista, pero por otra parte, materialista. Básicamente se trata de mejora de capacidades que tienen que ver con la utilidad, con la fuerza o con la obtención del placer, ¿no? O sea, hay una suerte de tendencia a potenciar o incrementar capacidades a los efectos de obtener una mayor capacidad para obtener o para disfrutar del placer, para obtener mayor capacidad física o mayor capacidad intelectual en el sentido de procesamiento de la información y por eso mayor utilidad. O sea, en definitiva, capacidades que tienen una finalidad o utilitaria o hedonística. Por eso siempre el utilitario vinculado, lógicamente, a la utilidad, como la propia palabra lo indica, y lo hedonístico vinculado al principio del placer, o digamos a esta tendencia, a este afán de obtener placeres y gozar de los mismos. En este sentido hay una mirada, o es el producto de una mirada eminentemente materialista, además de individualista. Por otra parte, está la idea de la longevidad y eventualmente de la inmortalidad. Y ahí pasamos, o sea, evitar la muerte, evitar la enfermedad, por supuesto, y ahí pasamos a la otra pregunta, ¿no? Ahí encontramos el puente. Hay mucho de ciencia, pero por sobre todas las cosas hay mucho más de ideología mezclada con utopía. O sea, en el transhumanismo hay, digamos, podemos encontrar ciertamente que ciencias físicas, ciencias biológicas, en definitiva, ciencias de esos campos, pero con una muy buena dosis o, digamos, profundamente impregnadas de una mirada que ante todo es ideológica por un lado y utópica por el otro. En el fondo hay un intento de sustituir lo humano como tal, como si lo humano cayera en una suerte de obsolescencia. ¿Eh? Pero insisto, claro, esto se ve desde una perspectiva en donde lo humano queda reducido al cuerpo humano, es decir, a la dimensión estrictamente material, biológica o corporal. Entonces, con esa mirada materialista ya partimos de un reduccionismo. Viendo al hombre con esa lente reduccionista que acota el hombre o reduce el hombre a lo que sería nuestra dimensión corpórea, y con este criterio que también es materialista, utilitario por un lado, hedonístico por el otro, en definitiva, en ese sentido se entiende la mejora y eso conduce a pensar que el humano tal como lo conocemos, o el humano como tal en sentido estricto, estaría entrando en obsolescencia y vendría a aparecer, digamos, bueno, el cyborg o, digamos, un humano genéticamente modificado que sería un transespecie, o sea, ya no sería propiamente hablando o en sentido estricto un humano. Por eso ahí le abrimos la puerta al poshumanismo, ¿no? A una cierta concepción del poshumanismo. Y en este sentido decimos, ¿hay ciencias? Sí, ciencias físicas o del campo de la física, de la biología, de la química, por supuesto, lo involucramos ahí, pero ante todo hay mucha ideología, mucha utopía y mucha voracidad de poder. ¿Por No qué, solo de placer y de utilidad, sino de poder, ¿no? por qué mencionás que hay mucha ideología? Porque se parte de una concepción del hombre que no responde al hombre real y que se tiene por única, dogmáticamente. Creo que hay dos características del pensamiento ideológico. Un divorcio con la realidad que normalmente consiste en un reduccionismo. Y ese reduccionismo consiste en, a su vez, la absolutización de algo en desmedro de los otros aspectos o de las otras dimensiones que son desconocidas. En este caso, el hombre es reducido a su dimensión corporal, es reducido, insisto, a su dimensión corporal. Esta dimensión corporal es absolutizada como si fuera lo único existente y, por supuesto, lo único importante desde esta perspectiva, y se desconocen todas las demás facetas, aspectos y finalmente dimensiones del ser humano y de su vida, de su existencia, de su tránsito por este mundo, ni hablemos de la vida en el más allá. Por eso se busca un remedio también de la inmortalidad, ¿no? Justamente es buscar aquello que, digamos, quienes, quienes creemos en el más allá y tenemos un sentido de trascendencia, es buscar el sustituto de eso, pero en este mundo, una suerte de paraíso terrenal que aparte es un paraíso para pocos, porque Ujú. todo esto en definitiva son, digamos, es todo un arsenal tecnológico cuya elaboración, producción y distribución se hace de acuerdo con, digamos, las reglas o la lógica
del negocio, ¿no? Del negocio en el sentido más utilitario y más puro y duro del término. De manera tal de que es para pocos, es de élite, es una ideología de élite, ¿no? Y de hecho se lo declara abiertamente, de que esto no es para todos, aparte con un sentido muy... Fíjate que hay impregnación o hay influencia profunda de ideologías anteriores, por ejemplo el socialdarwinismo. Justamente se progresa cuando aquellos que son la mayoría, que caen en obsolescencia o que son considerados inferiores, son reputados inferiores, en la competencia por la vida que determinaría la supervivencia del más apto, aquellos que son los más, que son los menos aptos, van quedando en el camino y solo sobreviven obteniendo ventajas y finalmente imponiéndose los que serían los más aptos. Y de esta manera se produciría el progreso, supuestamente, ¿no? Desde esta perspectiva ideológica de la humanidad. Eso no es nuevo. Ese social darwinismo está, por ejemplo, en Galton, Sir Francis Galton, bueno, un hombre cercano al propio Charles Darwin en el siglo XIX en Inglaterra. Y de hecho, fíjate vos que el abuelo de quien acuñó el término transhumanismo, el que acuña el término transhumanismo fue otro inglés, un hombre de la élite británica, Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley. Aldous es el que escribió la novela distópica Un Mundo Feliz, A Brave New World, ¿no? Que después escribe Nueva Visita a un Mundo Feliz. Es una novela distópica. Ahí entra muy bien el tema de psicopolítica. En esa novela distópica viene a cuento la psicopolítica, porque habla en definitiva de la manipulación y de la manipulación fundamentalmente a través del principio del placer, de la búsqueda del placer y de la utilización de drogas, alucinógenos, narcóticos, etc. Por eso Aldous Huxley, ¿no? También es el autor del libro The Doors of Perception, a fines de los 50, en donde él hace toda una suerte de ponderación del ácido lisérgico, en ese momento una novedad, y de todas las supuestas, también eso fue muy ideológico y muy poco científico, aunque se presentaba a la inversa, de todas las supuestas bondades que tenía el ácido lisérgico, ¿no? La banda de Doors, de la que fui muy fanático de joven, y no lo voy a negar, me sigue gustando, toma el nombre de Doors por The Doors of Perception, ¿no? De Jim Morrison, la banda. Bueno, pero el hermano, Julian Huxley, fue el primer presidente de UNESCO, nada menos. Nada menos. O sea, esto no son intelectuales aislados ni ajenos al poder. Y el abuelo de los Huxley era un hombre cercano a Darwin. O sea, un hombre estrecho de Darwin. Ese social darwinismo que impregnó toda la anglósfera, todo el pensamiento anglosajón, desde Inglaterra y desde luego Norteamérica. Que después se va a juntar, a ver, fíjate vos, ¿no? Yo siempre hago esta tríada, digamos, ese social darwinismo, que tiene mucho más de ideológico que de científico, por razones que, bueno, después en todo caso podemos analizar, se junta al maltusianismo, que hoy aparece nuevamente redivivo con expresiones neomaltusianas, en el Club de Roma a fines de los años 60, en el Fondo de Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo, como mínimo desde los años 90, en Planned Parenthood, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos. Ese maltusianismo que hoy, digamos, resucita como neomaltusianismo, se va a juntar con el social darwinismo, se va a combinar o conjugar con el social darwinismo entre otros Galton y el abuelo de los Huxley, y finalmente se va a unir con ideas, porque no digo que con todo, pero con gran parte de las ideas de Herbert Spencer, otro británico, que le agrega un racismo, también biologicista, de supremacismo anglosajón, pero un racismo eminentemente biologicista. Y en definitiva está esta idea de que, bueno, de que en definitiva hay una minoría que progresa y que, digamos, y cuyo progreso implica el dejar de lado, o ir dejando a un costado como si fuera material de descarte a sus semejantes, que no serían semejantes o que dejarían de serlo desde esta perspectiva. O Es algo muy sea, triste. podríamos resumir que estamos atravesando una transición, un cambio en definitiva, que, que pretende alterar la vida tal como la conocemos, pero cuyos beneficios, si es que los hay, solamente estarían circunscritos a una minoría. A Es una minoría decir, de élite
que tiene el poder, ante todo económico y después en otras facetas o aspectos del poder, justamente para acceder a esos supuestos beneficios, como Ujú. muy bien dijiste vos, porque ahí hay dos grandes cuestiones. Y, La y, cuestión, digamos, de si esto realmente es un beneficio o es algo bueno, aún para estos sujetos que tienen estas intenciones, y la otra cuestión es la vinculada, digamos, a decir, bueno, esto sería para pocos e implicaría marginar y dejar de lado, como si y se tratara de material de descarte, a las grandes mayorías. Pablo, te consulto. Como todo, lógicamente tiene que empezar desde una minoría, ¿no? Y no hay posibilidad de que, no ves una posibilidad de que a futuro los supuestos beneficios de esta mezcolanza tecnológica con lo biológico eh, pueda ser diseminada a la mayoría de la población. En un principio, solamente los más acaudalados podían utilizar, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Un teléfono celular, cuando eran los gorditos, ¿te acordás? Hoy todo el mundo lo tiene. En un principio fue una selecta minoría la que pudo acceder a ese beneficio, por decirlo de alguna manera, empezó de ahí y hoy lo tenemos todos. ¿No es posible que a futuro, en el caso de que no sea malo el transhumanismo, sus beneficios puedan ser abarcados por la mayoría de la civilización? Mira, el sistema económico global, expresión esta que utilizo en el sentido más amplio de la expresión, en el sentido más flexible y generoso de la expresión, lejos de tender a un efecto derrame, que tantas veces ha sido prometido, tiende exactamente a lo contrario, ¿no? Tiende a, digamos, a la concentración cada vez más grosera y cada vez más indisimulable. Esto se puede ver en lo financiero, en lo atinente a recursos económicos estratégicos y a rubros enteros de la economía, que son neurálgicos, y lo va a suceder en todo caso con la implementación de estas tecnologías, más allá del daño que tal vez en otro orden de cosas se provoque a sí mismo el que las incorpore, es agigantar aún más esa brecha. De hecho, ya nadie promete el efecto, por lo menos en el ámbito del transhumanismo, no hay nadie, ya se parte de la premisa de que ese efecto derrame, que no se ha verificado ni siquiera con la producción alimentaria, con la comida, con algo tan vital, tan de toda la vida, como eso, con la comida, menos se va a producir, ya ni siquiera se lo promete. O sea, yo creo que ahí hasta, es muy buena la pregunta, nunca me lo habían hecho, y ha sido todo un desafío reflexionarla mientras me lo comentás, pero lo primero que, mientras me la formulás, pero lo primero que se me viene a la cabeza es decir, che, no, nunca escuché a ningún transhumanista o no he leído a ningún transhumanista plantear, como se han planteado muchas veces de muy buena fe, más allá de que yo creo que erradamente, una suerte de efecto derrame, decir, bueno, cuando se llene la copa de arriba va a derramar, bueno, ese efecto que no lo vemos en otras áreas, acá ya directamente ni se lo promete. Se parte de Ujú. la base de lo contrario. De hecho, si lo lees a Yuval Harari, que es el transhumanista tal vez más célebre, al menos para la, digamos, para la difusión pública, aparte un hombre que ha disertado como gurú estrella o como disertante estrella en el Foro Económico de Davos, un hombre que ha sido consultado por el presidente Obama en su momento, por la canciller Angela Merkel en Alemania, o sea, un hombre vinculado al poder, es un historiador israelí, Yuval Harari abiertamente dice que esto va a ser para pocos, que esto va a generar Mm. una suerte de elitismo y viene a agudizar un elitismo ya existente, porque el elitismo ahora es de clase. O sea, ni siquiera va a ser, lo plantea en términos tan terribles como diciendo que las nociones o categorías, muy discutibles por cierto, muy discutibles, harto cuestionables de raza superior, raza inferior, incluso quedarían pequeñas para describir la brecha que según él se va a generar, y él habla de especie superior. Viste que las razas siempre se dan esto en el campo biológico está muy claro, de la biología, en el marco de una especie determinada, ¿no? Esto Ujú. cualquier veterinario lo sabe claramente, por eso apelo acá a la biología, digamos, más pura y dura, por así decir. Y él dice esto tan terrible aplicándolo al ser humano, pero insisto, él desde una mirada muy materialista. Es tan materialista la mirada, es tan materialista,
que ni siquiera distingue al hombre del animal, pero ya tampoco distingue al hombre animalizado de la máquina. Es más, no lo distinguen en el fondo, hablando de la conciencia, de Mm. pulsos electromagnéticos. Por eso Yuval Harari especula con la idea de que vos puedas lograr la inmortalidad descargando pulsos electromagnéticos que son representativos de información. Esa palabra representar, ese verbo, ese concepto él no lo tiene claro, desde mi modesto punto de vista, expresables en ceros y unos, y eso sería tu conciencia que se podría incorporar o introducir en un ordenador o en un pendrive o en cualquier dispositivo informático, y en la medida en que ese dispositivo reciba electricidad y siga funcionando por los siglos de los siglos, amén, Bien. supuestamente vas a lograr la inmortalidad. Fíjate que esa supuesta inmortalidad es en definitiva reducir, al menos en la teoría, aquel que se quiere beneficiar con esto, el hombre a mero cuerpo y a mero animal. Pero el hombre animalizado o ya reducido a animal a máquina, y la máquina reducida a pulsiones, a pulsos, perdón, electromagnéticos expresables en ceros y unos. Y eso sería nuestra alma o nuestra conciencia. Por eso digo que tiene, nuevamente, vuelvo a tu pregunta anterior, Sí, tiene mucho de ideología y tiene grandes errores conceptuales. errores Con, conceptuales. por supuesto, confundir la información con la conciencia, si me permitís Por la favor, alegoría, te iba es a una preguntar eso, te alegoría. iba a preguntar eso. Claro, pero es una alegoría que el propio Harari se lo plantea, duda en un momento, advierte de que no es tan fácil asimilar una cosa a la otra. Es como confundir, a ver, la información es, por un lado, insumo de la conciencia, y por otro lado es fruto, entre otras cosas, ¿no? Es fruto de la conciencia. Reducir la conciencia a información es como confundir, y es una alegoría mecánica, el cilindro con la nafta o el combustible que le entra de insumo o con el humo que sale por el caño de escape luego de que la bujía hizo el estallido. Es confundir el aparato, insisto, es una alegoría, yo no quiero caer en ningún Está mecanismo bien, está bien. metafórico. Es confundir el aparato con lo que le entra y lo que le sale. O sea, son Mm. errores conceptuales muy graves. Pablo, Yo digo que tiene mucho de ideología. vamos a ser concesivos. Vamos a creer que es todo para un bien. ¿M? Para que el ser humano a futuro sea más inteligente, para que no existan enfermedades, para que podamos vivir más tiempo, ser más felices. Vamos a pensar que es así. ¿En qué cambia el concepto de ser humano? ¿En qué varía nuestra humanidad? Si el día de mañana podemos ser más inteligentes porque tomamos una pastilla o nos meten un chip en la cabeza. ¿Qué cosas del ser humano se ponen en peligro? Si, siendo condescendientes con el transhumanismo, efectivamente se busca la mejora del ser humano, aunque sea para una élite en principio. En principio, digamos, hay una gran dosis de infactibilidad. Eso lo quiero dejar aclarado. O sea, todo indica de que son pretensiones que en cuanto a su factibilidad están condenadas al fracaso. En segundo lugar, en lo que tienen de factible, conducen a una deshumanización y a una suerte de despersonalización. Difícilmente uno pueda ser feliz enajenándose de sí mismo y terminando enajenándose de su propia condición humana, para quedar, insisto, reducido a animal con todo el respeto y el aprecio que los animales me merecen, de hecho, o peor aún, a máquinas. Pero en tercer lugar, fíjate vos, justamente, ¿la felicidad en qué consiste? ¿En procesar más información? Yo creo que no. Yo creo que ciertamente que la capacidad para procesar información es muy útil a diversos efectos, pero a diversos efectos, es decir, aquello que en definitiva hace a nuestra felicidad, aún en este mundo, ni hablemos del umbral posterior a la muerte y el paso a la inmortalidad, tiene que ver con esos otros efectos que son los que quedan sin definir. Mirá, aquí el problema es, me parece, lo que denuncia Heidegger en la carta sobre el humanismo tempranamente. En definitiva,
el hombre de nuestra época es un hombre que está dotado de razón técnica, es capaz de inventar cosas útiles, pero no puede responder, es terriblemente ignorante, no puede responder, por ejemplo, qué es la felicidad, qué me define como humano, para qué existo o para qué existimos. Son dos preguntas vinculadas, pero dos preguntas distintas, si bien están vinculadas. ¿O qué es el amor? ¿Qué es un hombre? Entonces, te encontrás con gente que dispone de un arsenal tecnológico y de los medios financieros como para manejar la innovación tecnológica y direccionarla, pero que al momento de verse confrontados con esas preguntas, son personas que tienen una completa ignorancia y lo que hacen, ¿sabes qué es? Seguir un instinto que puede ser de poder, de búsqueda de placer, de querer vivir por seguir viviendo, por el instinto de supervivencia individual, que está completamente desordenado porque no está iluminado por la razón, porque no tiene brújula, porque no hay nada que lo ilumine, ya no hay razón metafísica, porque no se puede responder a esos interrogantes sin razón Ujú. metafísica, que es lo que se abandonó. Hay razón científica, pero razón científica en su mínima expresión, porque es al servicio de la razón técnica. ¿Sabés qué somos? Monos, o qué son monos con navaja. En cuanto a la determinación de los grandes objetivos, no hay respuesta profunda a ninguna pregunta. De hecho, ni siquiera se hace la pregunta, querido amigo, porque preguntarse qué es la felicidad, por qué existo y para qué es una pregunta filosófica. Lo mismo que preguntarse por la justicia o Ujú. preguntarse acerca de cómo debemos vivir. Ni se lo preguntan. No es que no encuentran la respuesta, ni se lo preguntan. Es pura racionalidad técnica y algo de racionalidad científica, en realidad, para sostener la racionalidad técnica. ¿Y quién define los objetivos? El instinto desmadrado. Puede ser la voracidad de poder, la adicción al placer o el hecho de que quiero sobrevivir por sobrevivir. Ya la Bien. literatura nos advirtió. Mira, yo creo que hay dos piezas literarias que nos advierten de esto. Una es Drácula, Stoker, y otra es Frankenstein, Mary Shelley. Los dos nos advierten. Pretender tratar al hombre como una máquina para obtener la inmortalidad te da un Frankenstein. Algo que parece humano pero que en el fondo no lo es. Y es destructivo y es monstruoso. Y Drácula, en definitiva, es buscar la inmortalidad aquí, incluso por amor, porque en la novela, por lo menos si no mal recuerdo, era por una cuestión de, digamos, del amor a una mujer que se había suicidado, etcétera. Bueno, no recuerdo bien la novela, los cultores de este tipo de literatura me corregirán, pero en definitiva también te convierte en un monstruo y en alguien muy peligroso para los demás, en un ¿Y el chupasangre. Fausto? ¿El Fausto de Goethe? Bueno, Fausto se hace un pacto luciferino, demoníaco, de Goethe, claro. Ahí yo creo, bueno, yo ahí como hombre, digamos, como hombre religioso que soy y que soy a conciencia y racionalmente, más allá de la fe, que desde luego tiene su lugar, el Fausto creo que da una de las interpretaciones más profundas. En el fondo está sutilmente la tentación de la serpiente original, que es ¿cuál? Seréis como dioses. La Ujú. tentación luciferina, que también aparece en el mito de Prometeo, en el contexto del paganismo greco-latino, griego más específicamente, robar el fuego a los dioses. La tentación de la serpiente es seréis como dioses. Amigo, no es nuevo. A ver, más allá de estas interpretaciones Sí, más entendido. teológicas. Sí, Sí, sí. aparte ya ahí hablamos de fuerzas que a veces operan, digamos, en el Fausto hay claramente un pacto demoníaco a conciencia, ¿eh? Movido Ujú. por un deseo, por una confusión, pero por ciertas impresiones anímicas fuertes o experiencias anímicas fuertes, pero hay esa conciencia, ahí hay un pacto demoníaco expreso. Muchas veces estas fuerzas intervienen sin que, digamos, el humano, que sin advertirlo, sin apercibirse de ello, entra, digamos, en Ujú. comercio con ellas o queda bajo su influjo, no las advierte con claridad. Y en esto, para que vean que se le puede dar una lectura más científica, obviamente, desde teorías que también han recibido críticas, no necesariamente por esta razón, pero, por ejemplo, yo me acuerdo siempre de un psicólogo, psiquiatra, médico, que me parece un hombre muy lúcido, más allá de que algunas de sus posturas yo no las comparto, que fue Carl Gustav Jung, bueno, psiquiatra, psicoanalista suizo,
de alguna manera, digamos, dentro del psicoanálisis, del hombre que le lleva la contra a Freud, por así decir, porque si Freud plantea un psicoanálisis muy, eh, muy carnal, por así decir, muy, si se quiere, materialista, ¿no? Freud habla de aparato psíquico, todo lo reduce a la libido o libido, que en definitiva, erótica esencialmente o no, siempre es Ujú. instinto de supervivencia individual biológico y principio del placer. El principio del placer como una expresión viva de eso, y todo es reductible a eso, y todo se debe a eso. Bueno, Jung es como la contracara, es un mono instintivista también, pero es un instinto espiritual, habla del lumen, del instinto Bueno, luminoso. Jung no escribió La realidad del alma. No. Claro, es un libro, bueno, es un libro que tengo. Bueno, Jung, efectivamente, él dice que en realidad se explica la estructura psíquica del hombre, si bien es un mono instintivista también, que es una manera de mirar la estructura psíquica, también cuestionable, pero por lo menos es un mono instintivismo a la inversa, donde él Ujú. pone el origen o la fuerza primordial, si se quiere, sí, en una fuerza, en una pulsión, pero que es elevante, elevadora, y que es de orden espiritual. Dice, en realidad, lo carnal, lo físico, incluso lo erótico, se explica por lo otro, no a la inversa. Eh, Jung lo que plantea es que, viste que él habla del inconsciente individual, perdón, del inconsciente colectivo, idea desafiante, está muy interesante, que estaría como una napa subterránea, digamos, como alimentando, ¿no? Pero debajo de nuestro inconsciente individual, justamente el proceso de la sabiduría y del ascenso espiritual es un proceso de individuación, pero él dice que debajo del inconsciente colectivo, o mejor dicho, operando en el lecho del inconsciente colectivo, que primero está el de estirpe y después el de toda la humanidad, ¿sí? Hay fuerzas, él las denomina psicoids, que son extrahumanas. Yo tengo un artículo viejo que escribí hace muchos años que me animé con este tema, que se llama Ángeles y demonios en nuestra psiquis, ¿no? Es un poco también esto de decir, hay fuerzas que van más allá de lo humano, preternaturales, diría la teología católica, que ejercen un influjo, del cual muchas veces no somos conscientes, ¿no? Bueno, por eso digo, no necesariamente es un pacto fáustico, aunque a veces es algo traído a la conciencia y tiene mucho de pacto fáustico. Jung Igual no ahí hablaba de a los otros planos de arquetipos. análisis mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo. Los griegos, fíjate, el otro día con un psicólogo que me pasó en un curso, me decía, pero los griegos pensaban que el mal era externo. Le digo, el problema del mal atormentó, entre comillas, a los griegos, pero los atormentó en el sentido de que realmente los dejaba perplejos, ¿no? Incluso Aristóteles, un hombre tan genial como Aristóteles, que es parte de esa doctrina del mal como privación del bien, en el fondo como Ujú. déficit ontológico, como imperfección del ser, pero Aristóteles se llega a plantear por el origen del mal y la naturaleza del mal. Aristóteles, por ejemplo, y se llega a fijar en expresiones mayúsculas del mal, por ejemplo, el asesino serial, los crímenes de un psicópata, la perversidad del psicópata. Digo porque a veces leemos los clásicos, pero los leemos mal, fragmentadamente. Pero los griegos, a ver, le digo, querido amigo, le digo, es que el mal en el fondo es humano en el sentido, al menos en cierto nivel, es humano en el sentido de que aparece, figura en nuestro obrar, forma parte de nuestra cotidianidad más allá de las expresiones mayúsculas o minúsculas que tenga. Pero es profundamente antihumano, inhumano, es decir, ajeno a la naturaleza humana y antihumano, nocivo para la naturaleza humana, porque en el fondo es como un, si se me permite la expresión, como un deshilachamiento, un agujero en la naturaleza humana. Es algo que en este sentido, y ahí los griegos no se equivocaban en esa percepción, en español podemos distinguir el ser del estar. Viste que el verbo to be en inglés no te permite. Tenés Claro, que claro. distinguir si sos lúcido en el contexto. Nosotros sí, es algo que está en el hombre, que uno le hace lugar también, ¿eh? Uno le hace lugar y ahí hay una responsabilidad, por supuesto. Está, pero no es de la condición humana. Es algo que está como se puede deshilachar este saco que tengo puesto, deformar y finalmente agrietar. El agujero es la parte del saco donde ya no hay saco. Está en el saco, pero es el no saco, es el no ser. Ujú. En realidad el no ser no es, que también lo decimos bien en castellano. No es. Es la imperfección ontológica de un ser imperfecto que el mal corroe. Bueno, este tema
yo creo que mirándolo así más filosóficamente, podemos explicar lo que pasa con muchos de estos hombres, que no digo que tengan necesariamente mala intención, pero son hombres dotados de arsenal tecnológico, de mucha racionalidad técnica, de capacidad financiera, son de élite, Y, pero en el fondo es gente muy ignorante que no sabe responder para qué vivimos, qué somos. Y esto es un peligro. Monos con y, navaja. y Sí, vos, sí, justamente en un momento de tu ponencia dijiste que todas las proposiciones de estos monos con navaja, como los hacen llamar, están conminadas al fracaso. ¿Mm? Sin embargo, actualmente esta corriente, esta moda, ¿cómo la ves? ¿Están con viento en popa? ¿Le están poniendo mucho entusiasmo? ¿Están invirtiendo mucho en ello? ¿O simplemente va al fracaso directamente? no, no, pero el fracaso es en el sentido de no obtener la felicidad, en el sentido de no obtener de no desplegar una una verdadera acción perfectiva del hombre. Fracaso en Excelente, ese sentido. Yo no dije fracaso en términos de poder. O entendido. sea, se Y, va a fracasar en el sentido de que están buscando algo que en lo personal me permito concluir, no meramente suponer, sino concluir, más allá de la posibilidad de error, que no van a lograr. Si hablamos de esos grandes objetivos, porque ni siquiera nos saben definir la felicidad. Pero ese yerro ya viene de antaño. Si lees a los bien. utilitaristas ingleses, te das cuenta que están, y lo digo con modestia, pero para hablar con contundencia y brevemente, están en la nebulosa total. Y eso lo puede saber una persona de pronto que no será tan leída, como decían las abuelas antes, sobre todo en el campo, pero que conservan el sentido común y el Ujú. núcleo esencial de su humanidad intacta. Por eso es tan importante preservar gente y comunidades donde los grandes valores de la humanidad se preserven intactos, aunque de pronto sea gente que tenga otras falencias que habrá que solucionar. Bueno, pero más allá de todo está este paradigma que apunta al mejoramiento del ser humano o a la felicidad, está combinado al fracaso. Vos, a estos artífices, ¿cómo los ves? ¿Los ves con mucho poder, con muchas ganas, con mucha influencia? Eh, o es una minoría conspiranoica, por decirlo de alguna manera? No, tienen poder, a ver, forman parte de círculos de poder, a veces por propia pertenencia, por propio linaje o nacimiento. En otros casos, porque son amanuenses del poder, Están y hay viento una... en popa, ¿Cómo? están viento en popa ellos. Sí, sí, en otros casos son outsiders, pero bueno, a través de ciertos centros de estudio, ciertas universidades, se vinculan al poder, les prestan sus servicios, son como amanuenses del poder, legitiman los desmanes que se hacen desde el poder, las injusticias y los atropellos que se cometen, y Ujú. es música para los oídos, porque de pronto el tipo que comete atropellos o que protagoniza abusos se siente como si fuera parte del progreso de la humanidad, o sea, encuentra una justificación, Bien. por lo tanto, ante sí mismo. Pero creo además, ahí hay un connubio muy interesante, y están los que ya están adentro. Pasa que ese proceso de concentración no es solo de riqueza, hay un proceso de concentración en élite que abarca centros de estudio también. Ahora, en cuanto a si van a tener posibilidades, tienen capacidad operativa y por lo tanto capacidad de daño, más allá del daño que se van a terminar haciendo a sí mismos. Pero tienen capacidad de daño para dejar, digamos, digamos, dañar a los demás, eso seguro, más allá de las intenciones. Eh, Pasa que todo eso depende también de que los pueblos y las grandes mayorías permanezcan ignorando todos estos temas. O claro. sea, y permanezcan por fuera también de los circuitos científicos, académicos, de reflexión filosófica. Ahí hay un problema grande. O sea, yo creo que esos grandes desmanes o atropellos de élite se producen porque hay grandes mayorías que están o embrutecidas, o muy relegadas, o muy distraídas, Ujú. o muy engañadas, y ahí interviene la psicopolítica. O sea, A eso iba. muy manipuladas, claro, muy narcotizadas. Entonces, en ese sentido, David, a ver, yo siempre rescato mi condición
de hombre común, ¿no? A veces te preguntan, che, no, soy un hombre común. Primero porque es cierto, no estoy fingiendo nada. Soy un hombre de Rosario, vos me conocés, de clase media o lo que queda de ella, un trabajador. Una de las cosas que voy a esgrimir en mi defensa cuando me toque comparecer arriba es que trabajo de domingo a domingo y estoy legítimamente orgulloso de eso y me gusta definirme como un trabajador. Lo he heredado de mis padres, de mis abuelos. Eh, no me privo, por supuesto, de disfrutar de mi familia, de mis amigos, aunque estos me recriminan con razón que les debiera asignar más tiempo, eso es cierto. Mm, Entonces soy un hombre común. El hecho de que vos, que creo que también te cabe la misma definición, que seamos gente que esté hablando de estos temas, un día como claro. hoy a la noche, toda la gente que nos está mirando y que después va a replicar el video, que lo va a hablar, hasta para criticarnos, demuestra de que la actitud contraria, decir, miren, no tenemos que estar, a ver, en la tontería uno puede estar para distraerse, un rato. Pero lo importante de la vida pasa por otros carriles, máxime en épocas como la nuestra, en donde los desafíos que nos confrontan son muy grandes. Y esas élites, yo tengo dos palabras, David, para Sí. esas élites que son malas élites, porque podría haber algunas buenas, pero son malas élites. ¿Por qué? Porque aquellas que provienen de una comunidad determinada han traicionado a sus pueblos, es decir, al resto de la comunidad a la que pertenecen. Por eso también, entre otras cosas, se han hecho cosmopolitas. Incluso este problema afecta a los países del así llamado tercer mundo. Ahí aparece el tema de las élites traidoras, que, por ejemplo, eso lo dice un sociólogo norteamericano, Christopher Lasch, escribió mucho en los 70, en los 90, muere en los 90. Las élites traidoras. Claro, él viene de una superpotencia, Estados Unidos, y dice, aquí hay una élite traidora. ¿A quién? Al propio Estados Unidos. Contexto donde aparece la globalización como tal, los 90, se le pone el nombre. Y después están las élites usurpadoras, que en realidad es gente que tiene, bueno, mucho de racionalidad técnica, pero no tiene un atributo que toda élite tiene que tener, que es tener en claro las finalidades, los principios y las finalidades. Entonces hay dos, la élite traidora y la élite usurpadora, Ujú. que muchas veces es lo peor reemplazando a lo mejor, lo peor reemplazando a lo mejor. A veces es lo mejor, y ya aparece la élite traidora, lo mejor corrompido. Acordate de los medievales, corruptio, optimi, pésima. ¿Mm? O sea, la corrupción de lo mejor es lo peor. Cuando se corrompe aquel que tenía dotes de conducción, de liderazgo y por lo tanto de élite. Cuando ese se corrompe, el mal que hace es mucho mayor del que puede hacer un hombre que no poseía esa vocación y todas esas condiciones y capacidades. Bien. Y Entonces, pero esas élites no podrían hacer nada, absolutamente nada, o muy poco, si no hubiera grandes mayorías que no se activaran y que no generaran en su propio seno las nuevas élites, los nuevos liderazgos que tienen que salir del seno de los pueblos. Aparte, en esta era, esto lo pueden estar viendo en Helsinki y lo pueden replicar mil veces en Berlín, en Moscú, en Brasilia o en La Paz o Sucre o Lima, Perú. Los pueblos tienen que eh, funcionar nuevamente como matriz de nuevas élites que sigan consustanciadas con esos pueblos y entrar en contacto entre sí. Acá en Hispanoamérica, hablando en castellano, desde Norteamérica, México y algunas partes de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, y yendo a la península ibérica, hablamos el mismo idioma. La plataforma geopolítica hispana, la hispanósfera, como le dicen ahora, es una caja de resonancia magnífica. Este video lo puede ver perfectamente argentinos, peruanos, chilenos, bolivianos, españoles, mexicanos, ujú, ecuatorianos, paraguayos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene un poder de expansión enorme. Pero bueno, si cortamos esto y decir, no, yo solamente me quiero divertir, yo prefiero cerrar los ojos. Ojo, es cierto que hay verdades que abruman y la cotidianeidad nos complica. Todos tenemos que llegar a fin de mes y poner el plato de comida en la mesa. Está claro. Pero también hay que dedicarle tiempo a estas cosas. También tenemos que claro. dedicarle tiempo a estas cosas. Eso era una de las preguntas que te quería hacer. Como vos decís, es todo un mar denso de información que hay con todo esto. Hay que
llenarse de entusiasmo y de valor para adentrarse en todo esto, con tantos conocimientos nuevos. Eh, y ya sabemos que todo esto se va a circunscribir a muy poca gente, la gente que quiera conocer bien esto. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el riesgo que corren aquellas personas que prefieran pasar desapercibido ante este viento de cambio que propone el transhumanismo o bien la psicopolítica? ¿Cuál es el riesgo de decir, no, esto a mí no me interesa, o que lo estudien los otros? El riesgo es el que supone todo peligro del que no tomás conciencia o que preferís hacer caso omiso. O sea, un desafío, vamos a ponerlo en esos términos. Porque a veces se trata de dar un debate, de Sí, sacar un tema, dialogar al respecto, debatirlo, confrontando posiciones. El riesgo es cuando hay un desafío existencial, el que fuere, y uno decide mirar para otro lado, o como decimos en Argentina, como hace el ñandú, que sería la versión pampeana y patagónica del avestruz africano, que mete la cabeza, ujú, ñandú que mete la cabeza bajo la tierra, está condenado a que lo agarren las boleadoras. Las boleadoras era, bueno, explico por si ve alguien que no sea argentino, era el arma del gaucho para cazar, entre otras cosas, ñandúes. Entonces, o sea, si uno pone sí, ciertamente que igual todo tiene ritmos, ¿no? O sea, uno tiene también un ritmo para digerir estos temas, para procesarlos intelectualmente y para procesarlos también emocionalmente. Todo esto ujú, tiene un impacto emocional muy grande, insume tiempo, una cantidad de tiempo mayor, un tiempo menor según cada uno, según la vida de cada uno, las capacidades, la formación de cada uno, ujú. pero todos podemos aportar. Y otro dato interesante, esto en gran medida, uno tiene que tomar la iniciativa, sí, esa actitud es brillante, pero también tiene que saber que las grandes empresas se hacen en comunidad, en grupo, y que se hacen estratégicamente, como mínimo con un método que sea sensato, que tenga una mínima eficacia y una mínima Claro, eficiencia. Pero hay que dar el primer paso, y el primer paso empieza por uno. Después es como vos y yo, David. Nosotros nos conocimos, de hecho fuiste vos el que me buscaste a mí años atrás. Che, mira, a este tipo le interesa este tema. Ah, voy a hablar con él. Y vos tenías un programa de radio y me invitaste. Y vos tomaste la iniciativa. ¿Qué claro. haces? Empezás a vincularte con gente que al menos esporádicamente o con algún tema Mm. vos ves que tenés una coincidencia o que puedes sumarte a un esfuerzo que vos venías haciendo con tu programa de radio. Y lo hiciste con esa mínima sensatez, con esa mínima capacidad de organización. Mínima digo porque el ejemplo es mínimo, no estoy diciendo de vos. De vos es Claro, admirable claro. toda la tarea que desplegás, que eso no es mínimo, está Ujú. claro. Me refiero al ejemplo puntual que estoy dando. Bueno, pero hay que hacer un cambio de actitud, hay que hacer un cambio de actitud. Y en todos los ámbitos, David, en el virtual, en la calle, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestros respectivos gremios, sean sindicales, sean profesionales, profesionales cuentapropistas, sean empresariales, etcétera, Ujú. académicos, escolares, etcétera, iglesias. ¿Sabes Te- cuánta gente está ansiosa de hablar estos temas? De escuchar y también tiene algo para decir y que nos haga aprender a todos. Para mí me sorprende, pero bueno, a veces es cuestión Bien, sí. bien, 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 bien. Tengo acá el programa de la Diplomatura de Psicopolítica y Transhumanismo, que como dijimos se dicta en la Universidad Abierta Interamericana. La modalidad, ya lo vamos a explicar, no es presencial, sino es online. Este, y bueno, hay un módulo que dice la corrección política. Me llamó la atención. Esto está dentro de lo que es psicopolítica. ¿Por qué hay un apartado específico para tratar eso que particularmente a mí tanto me molesta en los políticos, en los periodistas, en las personalidades públicas, en los imbéciles también?
siempre mantener la corrección política, decir, no pasarse, no decir la verdad, muchas veces en función de esa corrección. ¿Qué, qué papel juega en todo esto que estamos viendo acá, dentro de la psicopatía, de psicopolítica, perdón, la corrección política? Era, juega un papel enorme. Esas unidades están a cargo de los dos profesores españoles, los profesores Felipe Botalla y Javier Nicolás. Y es un papel enorme porque concretamente, digamos, en apretada síntesis, se Sí, establece un pensamiento único que es, por un lado, ideológico, pero al mismo tiempo interesado, y como lo dijiste muy bien, que no obedece a la verdad, que no le claro. tributa ningún respeto, que ni siquiera busca reconocerla. Y en definitiva lo que hacen es no solo establecer un pensamiento único, divorciado de la realidad, y volvemos al transhumanista Harari, que te dice incluso de la ciencia te dice que ya no tiene que ver con la verdad, tiene que ver con el poder. O sea que se podría mentir en nombre de la ciencia, según Harari, y seguiría siendo ciencia, cosa que nunca se ha admitido, es Bueno, completamente cualquier lo persona que con hemos sentido vivido crítico. estos últimos 3 años Bueno, es mentir en nombre de la ciencia. evitar la censura del video, David, pero claro, a ver, y no en vano la censura ha sido tan descarada. Ahora, Claro, justamente, lo que claro. menos ha habido es respeto, no solo por la ciencia en sí, sino y es una manera de respetar la ciencia y finalmente la verdad, porque la ciencia es al menos un camino de acceso a la verdad, o por lo menos a cierta parte muy importante de la realidad, muy importante de la realidad. O sea, no se ha respetado siquiera el método científico, en aspectos que son elementalísimos del método científico. Se ha Elementalísimo. hablado de consensos que han sido construidos arbitrariamente o que tenían mucho de artificial, por no decir que eran consensos mentirosos, ¿correcto? Porque se habían instalado mediante la seducción, la presión o eventualmente la coacción, y silenciando descaradamente a todo aquel que pensara distinto y que ofreciera argumentos o Claro. que siquiera hiciera preguntas, al menos. Entonces, se trata de un falso consenso, prefabricado, artificial y, por cierto, muy mentiroso y vacío. Eso es completamente no solo anticientífico, es una actitud puramente ideológica al servicio de determinados intereses y genera relatos. No genera ni teorías, ni doctrinas, ni sistemas de creencias, genera relatos, meros relatos. Entonces, lo políticamente correcto establece un pensamiento único, insisto, en apretadísima síntesis, de naturaleza eminentemente ideológica en este sentido de la expresión, que es un sentido malo de la expresión. La Ujú. palabra puede tener otro sentido, pero en este sentido de la expresión, que además establece una manera de hablar y establece temas o campos temáticos. Están los que se pueden tocar y los que no se pueden tocar. Yo te dije, ojo David, que no te censuren el video. Te digo, bueno, están los que se pueden Claro. tocar. Genera un frame. Alguien de los medios te diría generar un frame de temas y genera todo un código terminológico que anula incluso el sentido de las palabras, la vitalidad de la lengua, que es, volvemos al tema de las comunidades y los pueblos. Las lenguas son un fruto cultural de las comunidades, son vivas. A ninguna real academia de ninguna lengua o academia oficial de ninguna lengua se le ocurrió que ella es la fabricante de la lengua ni de la semántica. Es exactamente al revés. Es simplemente reflejar con orden y con método, cualquier profesora de lengua lo sabe, cualquier maestra de primaria que ha tenido un buen magisterio lo sabe, lo que está vivo en una comunidad histórica, comunidad de lengua, que es histórica, que normalmente es una comunidad nacional o un grupo de comunidades nacionales, como somos las Aquí, naciones hispanoparlantes. Entonces, perdóname, cierro con esto. Se establece no solo una manera de pensar, pensamiento único, sino un frame de temas de los que se puede hablar, temas que hay que hacer como que no existen, aunque el elefante esté en el medio del dormitorio, del living comedor, o del living comedor, y se establece una terminología y mecanismos de censura muy estrictos. Y acá, señores, una cuestión fundamental es pensar con el cerebro propio, tener honestidad y coraje intelectual, hablar con respeto, sí, pero el primer respeto es la franqueza. El primer respeto o la primera manifestación de respeto es la franqueza, es hablar desde la buena fe, con honestidad. Después están las otras reglas del respeto, por supuesto, por supuesto. Y además,
en definitiva, saber que uno habla para compartir en la búsqueda común dialógica de la verdad. ¿Se entiende? O para compartir algo que uno siente, que en todo caso, sí, desde luego tiene un contenido verdadero, pero que es como experiencia individual, ¿no? Personal. Y aquí entre las cosas que hay en el módulo este en cuestión que van a tratar los amigos españoles, algo que a mí me atormentó cuando estudiaba periodismo y te lo enseñaban como lo bueno, como la gran cosa, el gran progreso humano. Qué honrado me siento de haber escuchado siempre eso con suma desconfianza, suspicacia, mejor dicho. La Escuela de Frankfurt y su decisiva aportación a la corrección política, justamente, ¿no? Qué estudiado que está todo esto. Sí, Eh, qué estudiado que está todo esto. Pero bueno, algunos se dan cuenta, otros no. La gran mayoría lamentablemente lo acepta. Y algo que me gustaría señalar, mencionás la corrección política justamente como una censura permanente, como una violencia al buen entendimiento entre las personas, con lo trágico que es esto para el desarrollo humano. Y si esta gente es la que propone luego el transhumanismo, y entonces prendamos las alarmas, ¿no es cierto? Es bueno, para, son los mismos, es decir, en realidad es como que de una matriz sale la otra, ¿no? No es que sean exactamente las mismas personas porque claro, pertenecen a distintas épocas, pertenecen a distintos, en el caso de los intelectuales, distintos campos científicos, pero sí claramente hay una coherencia y hay puentes, hay una estrecha conexión y sí, David, muchas veces son los mismos en sentido estricto. ¿Eh? ujú, O sea, sí, sí, sí. exactamente. Corrección política, prohibido pensar por uno mismo. Es todo repetir lo que dice la televisión. No Eh, solo pensar incluso, sino confrontar lo que te dicen con tu propia evidencia tu o sentido con tu común. propia experiencia, claro. Exactamente. Por eso tiene que ver con construcción de relatos, o mejor dicho, consiste en la construcción de un relato, no solo con determinados contenidos, con determinado formato terminológico, e imponerlo como verdad absoluta. Lo cierto Y que es nadie pueda que discutirlo. Lo cierto es que ellos te dicen que todo esto es para que seamos más inteligentes, para que seamos mejores, y la verdad es que justamente cada día somos menos inteligentes, menos libres, tenemos menos razonamiento, estamos en la época de la información más desinformados y por colmo somos menos felices. Por Porque supuesto. podemos ver que las tasas de suicidio, por ejemplo, han aumentado dramáticamente. La drogadicción se ha inoculado en la sociedad, en la sociedad occidental de manera catastrófica. Somos menos felices. Te proponen una cosa, la verdad que se puede ver, la verdad tangible, la verdad verdadera, es todo lo contrario. Eh, ya hablamos de cuáles son los riesgos de estar al margen de esto que se viene. Eh, pero ahora, para finalizar, querido Pablo, me gustaría que me digas, bueno, ¿cuáles son las ventajas de estar despierto? ¿Cuáles son las ventajas justamente de hacer la diplomatura, por ejemplo, de psicopolítica y transhumanismo? ¿En qué nos vemos beneficiados? Más allá, lógicamente, de toda esta preocupación que genera la forma en que se está avasallando la naturaleza humana, el espíritu, la moral propiamente dicha, ese ser humano convertido en máquina, reducido a un animal, no genera alegría en alguien que se adentra en esto. Pero ¿cuáles son las ventajas de hacer la diplomatura? Y ahí lo voy a parafrasear nuevamente, o a citar, mejor dicho, a Harari. No solo un animal hackeable. Porque entre las paradojas, o mejor dicho, contradicciones de esta gente está que ellos parten de la premisa, por lo menos Harari, de que no tenemos libertad, de que la libertad es una ficción.
porque nosotros estaríamos programados o predeterminados por nuestra estructura génica, es decir, por nuestra estructura genética. Y entonces también, si no tenemos libertad, también entonces podemos ser objeto de la manipulación genética de un tercero que siempre va a ser el más poderoso en persecución de sus objetivos que están determinados por un deseo que a su vez proviene de su propia programación genética. Con lo cual ellos niegan la libertad en vos para actuar como gente poderosa sobre vos, pero también la niegan en sí mismos y si quisieran ser coherentes tendrían que admitirla si alguien se los hiciera a ellos. Es una cosa muy loca, por así decir, como se dice, como dicen los chicos Claro, ahora. claro, claro. ¿Cuáles son las ventajas? Mirá, las ventajas creo que no se trata simplemente a ver, de estudiar para conjurar un peligro, simplemente de estar advertido, sino que se trata, además de tener herramientas, no solo para conjurar un riesgo o una amenaza, sino también para, sabiendo que por ese lado no se va, por ese lado no sería correcto ir, sino que sería también tratar de trabajar en la construcción de un mundo mejor, que se acomode mejor a la auténtica finalidad del hombre, que ciertamente es inmortal, aunque no en este mundo, al menos no en esta vida tal como la conocemos, y además trabajar por un mundo mejor porque es la manera de acceder, digamos, por así decir, si se me permite la expresión un poco banalmente, pero para decirlo rápidamente, al premio en el otro mundo. Entonces, no se trata simplemente de estar alerta, de conocer para conjurar una amenaza, sino también se trata de conocer para construir un mundo mejor, para tratar de ser mejores cada uno de nosotros. Y esto lo mido en un término muy sencillo, que es la mirada ética de la diplomatura, el concepto de la dignidad de la persona humana, que es lo que aquí, en estas corrientes, se ve desconocido, invisibilizado, o sea que no se ve, y es abiertamente mancillado, primero conceptualmente y después en la práctica. Nosotros reivindicamos la idea abiertamente de que el ser humano, por su propia naturaleza, por su destino, tiene una dignidad especial que es primero el propio ser humano el que tiene que reconocerla y abonarla. Entonces no es simplemente evitar un mal, que eso está muy bien, o conjurar un peligro, sino tener herramientas para, conjurando ese peligro, ir en el sentido contrario, en la construcción de un mundo mejor que se adecue mejor a la dignidad humana y a su finalidad, que no es solo en esta vida, sino en la otra también. Muy bien. Esa es la Y reflexión algo, final. y algo no menor de la importancia de no quedarse atrás en todo esto es también formular una resistencia a todo esto que pretende avasallarnos. Me parece que es, en cierto modo, resumiendo Sí, sí, todo sí, lo que sí, es una mencionaste. resistencia que rechace, sí, sí, sí. Yo, en lo que a mí respecta, quiero felicitarte a vos, a tus colegas, los voy a mencionar otra vez, Felipe Botalla de España, Lucas Carena de Argentina, que me gustaría entrevistarlo alguna vez porque me parece una persona brillante, otro rosarino, por cierto, a Javier Nicolás de España y a Giofiani Peirano de Perú, que son los docentes, junto con vos, que sos el director, a cargo. Y también quiero felicitar y ponderar sobre todo, a la Universidad Abierta Interamericana por ofrecer esta diplomatura que a muchos va a servir para justamente resistir, ayudar a resistir, a despertar gente eh, respecto de esto que quiere reducirnos, te robo esta expresión y ya la voy a usar siempre, a animales hackeados. Es de Harari en realidad, no es mía, pero creo que eso lo delata, es una confesión. Y como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Muy Quiero bien. aclarar una cosa, que nosotros vamos a hacer un abordaje científico del tema. Desde luego siempre las cuestiones filosóficas están en la base en realidad, Ujú. y bueno, después cada uno tiene sus creencias religiosas, yo tengo las propias, tiene sus concepciones en el plano teológico, y Ujú. eso en definitiva está conectado con lo filosófico, indudablemente. El abordaje de la diplomatura va a ser eminentemente científico y éticamente está fundado en este valor, en realidad en esta concepción y al mismo tiempo valor de la dignidad humana. Estos Así que tres,
estos 3 o 4 años de guerra, porque yo a esto ya lo entiendo como una guerra, a mí me ha servido para aprender que con muchas personas, a pesar de tener posturas distintas en variados aspectos, ya sea religioso, ideológico y demás, me ha servido para saber que entre todos podemos poner lo más importante adelante, más allá de toda característica. Así que bueno, es re interesante y ojalá yo también lo pueda hacer. Esta diplomatura no solamente se puede hacer aquí en Rosario, se hace online, se puede hacer desde cualquier país del mundo. Esta entrevista va a estar en YouTube, se van a tener que ir a davidrey.com.ar y ahí le vamos a dejar el programa en davidrey.com.ar para que el interesado sepa cómo poder adscribirse a esta diplomatura en psicopolítica y transhumanismo. Y bueno, y disfrutar a estos excelsos docentes que están dando tan cara batalla cultural, porque esto no deja de ser también una parte importante de la batalla cultural. Querido Pablo, ¿algo para acotar al final de esta entrevista? No, agradecerte simplemente, mejor dicho sí, pero bueno, me refiero a esto, agradecerte, agradecerle a tu público, nuevamente poner en valor toda tu labor, que la Gracias. admiro, que la respeto mucho, que me merece muchísimo respeto a nivel intelectual y, digamos, moral. ¿Eh? Ujú. Y bueno, y en todo caso, aquellos que estén interesados, que estén interesados, pueden mandar un correo electrónico o, bueno, solicitar la inscripción eventualmente en un correo electrónico que les digo la dirección, es UAI, que sería la sigla de la Universidad Abierta Interamericana, uai.extensiónrosario@uai.edu.ar. Muy bien. Ahí, bueno, personal de la universidad, de extensión universitaria, que, bueno, insisto, también pongo en valor lo que dijiste vos y lo hago propio, obviamente, mi gratitud porque han sido muy generosos con nosotros al brindarnos este espacio, así que Es mi gratitud. valiosísimo y Sí, nada más y nada menos que una universidad de alto prestigio, ¿no? Como la Universidad Abierta Interamericana, este, nos conceda este espacio. sí, Es de muy valioso. reflexión, de análisis, de No estamos diálogo, de acostumbrados a debate, porque escuchar esto, al seguramente va a contrario, haber debates. no sé Y si la te idea es sumar pasa. en el público masa crítica, en el sentido aspiramos a tener cursantes, bueno, que cada uno venga a buscar lo que quiera. En esto somos, bueno, nosotros somos cultores de la auténtica libertad, o sea, mejor dicho, somos cultores en serio de la libertad. Entonces, y entendemos que, bueno, que, digamos, esto debe ser respetado. Cada uno vendrá, hay gente más participativa que otra, hay gente que viene solamente a escuchar, hay gente que va a criticar. Todo va a ser bienvenido en el marco del respeto. Pero sí Exactamente. apuntamos a que en los cursantes haya gente que, en la medida que así lo desee, que tenga la posibilidad de hacer su aporte. Un dato No, operativo más, aquellos que de pronto no puedan, esto se cursa en horario de Argentina, los sábados, de 11 a 13 horas, de modalidad virtual, pero justamente por ser modalidad virtual, el que tenga que faltar o no pueda, las clases van a estar grabadas a disposición de los cursantes para que puedan verlas cuantas veces quieran. O sea que eso de cuánto tiempo estamos hablando por clase, Pablo? Algo. no, son 2 horas todos los sábados del 6 de mayo al Ujú. 28 de octubre. Son 6 meses. Buenísimo. Bien, Todos los bien. sábados, 6 de mayo al 28 de octubre, pero insisto, las clases son virtuales y quedan grabadas, más allá de las asincrónicas, que también Mm. hay material asincrónico, quedan grabadas para que cualquier cursante haya asistido a la clase o no, pueda en definitiva repasar después, las veces que quiera, la clase dada. Querido Pablo, antes de agradecerte el tiempo que me has dispensado, quiero ponderar la clase de persona que tengo enfrente. Realmente te admiro desde hace mucho por tu enorme conocimiento. Te voy a confesar, yo te conocí cuando hacías la brújula con Carena, y desde el primer momento siempre supe que ahí tenía dos camaradas, dos personas en las que podía confiar, dos personas que con su trabajo, su conocimiento me sorprendían, me entusiasmaban. Era obligado el día que ustedes hacían el programa poner el Chromecast, el Google Chromecast y verlos a ustedes en la pantalla del televisor.
Bueno, por decirlo de gracias. alguna manera. Desde hace mucho tiempo que admiro todo lo que haces y bueno, doble placer estar ahora, me siento como si estuviera ahí, con ustedes en la brújula. Así que bueno, mucha suerte Tenemos que con... compartir una cerveza o un buen vino tinto, que es de mi preferencia, ya que los tres somos de Rosario, con Lucas y Seguro, vos. desde ya, esto Queda pendiente. Bueno, no, Kelly, no, gracias a no, y hay vos. muchos Gracias a puntos. vos y Esta todo el charla de hoy público. ha sido muy general. A mí realmente me gustaría tocar algunos puntos en particular y por eso quiero alguna vez hablar con Carena o con los dos nuevamente para desarrollar algo en particular. No te aburro más, te mando un fortísimo abrazo. Gracias y un fuerte abrazo para vos y todo tu público. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima, querido amigo. Chau, chau. Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.